Vale. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo sin verle a usted ni oírle por aquí? Pues bastante. Más de 2 meses ya casi, ¿no? Sí, ya ni... Ay, por 2 meses o por ahí. Tenemos vacaciones de, como decían en tiempo, el trabajo de un cura, el salario de un maestro, no, el salario y las vacaciones de un maestro, ¿no? Sí, bueno, pues algo así. Vamos a volver a las andadas y vamos a tratar tres temas. El primero relacionado con la política internacional, cómo está evolucionando. Después hablaremos de fascismos, cómo crecen y cómo enfrentarlos, quizás. Y por último hablaremos de Kropotkin, el apoyo mutuo, y sobre un artículo que tú has escrito y que después podíamos compartir, si te parece bien, o podías compartir, si te parece bien, con la audiencia de Radio Clara, aunque avisamos que es largo y que hay que tener un poco ganas de leer. ¿Vale? Siempre hay que tener ganas de leer. Siempre hay que tener ganas de leer, está claro, pero ahí ya sabes que a veces incluso los tweets a la gente se le hacen un poco largos. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo está evolucionando la política internacional? Es una pregunta que nos podemos hacer y coger diferentes derivadas. A micrófono cerrado, yo te hablaba de que aquí hemos hablado con otros compañeros pues, de esta alianza anglo entre Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en la que deja fuera, por ejemplo, a potencias como Francia o Alemania. Bueno, en realidad deja fuera a Europa para enfrentar un poco o un mucho a China. Pero tú me hablabas de más cosas, es decir, no solo eso, sino lo de Afganistán, etcétera, la manera de salir de los americanos de allí y otras cosas. Pues vamos a ello. Cuenta. Bien. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que a mí lo que me interesa es esta situación, que efectivamente ha habido dos hechos muy recientes que han dejado muy claro algo que, bueno, que por otra parte ha ocurrido casi siempre, ¿no? El primero ha sido, obviamente, la salida de Afganistán unilateral por parte de Estados Unidos. Pero, como todo el mundo sabe aquí, España estuvo allí y metió dinero, dinero, fuerzas y incluso murió gente. Sí. Al final, algunos se mueren allí, ¿no? Soldados profesionales, claro, no de leva. Y de pronto eran y estaban allí porque lo había solicitado Estados Unidos, una colaboración internacional con esta pretendida cuestión de que lo que ocurre en Afganistán amenaza a Estados Unidos. Bueno, es el último coletazo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Del desastre, cuando Estados Unidos vio que efectivamente estaban amenazados, ¿no? Y que le cepillaban dos torres emblemáticas, ¿no? Y de pronto se va sin consultar a nadie. Entonces, a mí me dejó bastante impactado, ¿no? Y sobre todo me dejó bastante impactado la falta de enfado, pero enfado serio, es decir, que tenían que haber tenido los países que tenían tropas allí. ¿Y cómo usted me dice de pronto que se va? Bueno, pero Que se va ya. no estaban un poco avisados porque Trump ya lo había propuesto. Claro, son propuestas, Sí, pero no lo pero había. tú puedes proponer y todo el mundo está de acuerdo en que te tienes que ir. Sí. O sea, al final, yo soy de los que opinan que Biden ha hecho lo único que podía hacer, irse. Sí. Lo están perdiendo y si aguantaban más, iba a costarle más vidas. Entonces, claro, y por defender a un presidente y a un régimen que, como quedó claro, salió corriendo el primero. Sí. En un avión lleno de un buen botín, ¿no? Y entonces dices tú, y cuando luego te enteras que los que estaban sacando más tajada de la intervención en Afganistán era el ejército de Estados Unidos, que estaban sacando dinero para sus pasatiempos particulares, ¿verdad? Por un tubo. Entonces dice que tenía que salir, parece claro, pero bueno, y todo el mundo más o menos sabía, era una guerra perdida, iban avanzando poco a poco y ya está, ¿no? El problema estriba que hay que salir bien. Entonces la impresión que tuvo el mundo en general, o aunque han querido decir que no,
de cómo fue la salida de Saigón, que yo la recuerdo. Supongo que tú también, alguna Sí, imagen se tienes. han hecho películas sobre ello y todo eso. Claro, aparte se han hecho películas, pero vamos, que yo la recuerdo en vivo y en directo, ¿no? Sí, Fue una salida corriendo, a la desbandada, ¿no? Como esta, y hay imágenes tremendas, igual que el otro día se veía otra vez las imágenes de las Torres Gemelas, que efectivamente te dejan impactado, es decir, cuando lo ves, Dios mío, ¿no? Claro, ya después, porque el primer día estabas anonadado, ¿qué está pasando ahí? Pero las imágenes de esa gente cayendo de un avión que había despegado el llano y la gente, son de las que dejan huella de por vida, es decir, esas no se olvidan, porque es, o sea, agarrarse las ruedas de un avión, no por dentro, que eso se ha hecho muchas veces, ¿no? Y luego llegan congelados, estas historias, sí. sino a las ruedas del avión, que saben que se van a cerrar y que se van a caer. Pero bueno, entonces esa es la que no se sabía. Entonces eso no se puede hacer así. Si tú tienes aliados, tus aliados no pueden darse cuenta que de pronto te has ido. Y no estábamos aquí todos, no teníamos un acuerdo. Entonces, y esa es la parte que preocupa. Y evidentemente dejas un hueco, no se queja nadie, y ese hueco inmediatamente lo empieza a llenar quien lo llena, claro, los de allí. Mm. Y se termina. También fue un poco sorpresa, Félix, ¿no? ¿Crees el hecho de que los talibán o los talibanes llegaran tan rápido a Kabul, ¿no? Porque pensaban que iban a ocupar el país poco a poco, pero que llegar a la capital, al centro del poder, a tomar el poder real, es decir, de facto les iba a llevar algún tiempo más y que eso iba a dar tiempo a la evacuación, a una retirada más Claro, pero tranquila. No eso pasó. porque, pero las fuentes que estaban bien informadas, porque yo supongo que había fuentes bien informadas, O debían serlo. supongo. Otra cosa es que ocultaron los datos por propia conveniencia, ¿no? Pero uno de los datos que yo escuché es que se estaba pagando salario a 300.000 soldados del régimen de Kabul, Mm. sabiendo que solo había 30.000. Lo sabían, que no había ejército, que no había nada, que era un bluff, que estaba sobre el terreno, que el único ejército que había un poco serio, no muy numeroso, era claro está el de Estados Unidos, cuyos medios para machacar al contrario, como se ha visto, siempre son, ahora con los drones son espectaculares, ¿no? Mm. Entonces se sabía más o menos. Yo creo que les ha sorprendido a los propios talibanes, pero al final es que era, y los que están enterados, si tenemos servicios secretos en información y tal, o son todos unos zánganos o lo sabían. Eso es una parte. Y luego te digo, eso rápidamente se llena y se cierra un ciclo. La primera batalla que pierde el imperio europeo en Rusia, en Asia, es la de Rusia contra Japón. Los machacan los Mm. rusos. Mm. Y esta es la última. En Afganistán llevan ya 100 años intentando controlar esa zona. Ya Europa ha sido accidente, como quiera llamarlo, fuera de Asia. Completamente fuera de Asia. Entonces, eso es, la primera parte es esa vergonzosa retirada sin protesta que ha pasado, se ha repetido ahora con lo del tratado entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero por lo menos ahí Macron, que no me parece un líder especialmente brillante, Mm. ha reaccionado con cierta dignidad. A ver, el embajador de Francia en Estados Unidos, que se venga. Eso sabes que es una de las medidas más desagradables que se pueden tomar públicamente, ¿no? ¿En Estados Unidos o en Australia? No, no, el de Estados Unidos. Sí, bueno, vale, Y da el de igual. Australia también, los dos, los dos. Los ha llamado. Eso de Sí, llamar a sí. consultas, que Cuando se llama a un embajador a las consultas, es decir al otro país, lo que has hecho no tiene nombre y apellido. un gesto. De los más duros que se puede hacer la diplomacia. Sí, De los más duros. Previo ya, declaración de persona non grata, usted no entra aquí, se puede seguir la escalada, sabes tú, se puede seguir. Entonces, pero es por lo mismo, es decir, Occidente, que quizá con todas las limitaciones y las críticas que hemos hecho desde la izquierda, sí tenía un proyecto de conquista del mundo, de transmitir la democracia, esta historia, ¿no? Es decir, el Plan Marshall fue un intento de que no vuelva a haber fascismo y lo consiguieron sustancialmente. En Italia y en Alemania les estaban más bien agradecidos a los americanos. En España no tanto, pues se quedaron apoyando a Franco, ¿verdad? sí. Pero era eso. Y
con todas las críticas que te puedes hacer, sí que es cierto que al final, bueno, pues el mundo en los últimos 40 o 50 años había mejorado en condiciones de vida, de pobreza y de todo. Es decir, los datos son espectaculares, por muchos factores, ¿no? Y de pronto esto se descompone. Y quizá lo que sí puede ser es que se ha cerrado una etapa en la historia de la humanidad que comienza, yo diría, desde mi punto de vista, en las cruzadas, cuando Europa recupera fuerza y se lanza primero con las cruzadas y luego se lanza a África, a la India, a los portugueses y luego a América a los españoles, o los castellanos, o los que fueran en aquel momento, ¿verdad? Y Europa domina el mundo, cosa que hasta entonces no había ocurrido nunca. Hasta entonces la potencia más grande del mundo, más rica, más culta, eran la India y China, y sobre todo China. Y de pronto la guerra del opio sería el final de la humillación china. Sí. Y desde ese momento China ha empezado un proceso y nos encontramos en una situación en que hay un orden internacional nuevo que está creciendo, no sabemos qué resultado dará, en el que las cosas vienen desde allí. Y desde allí, desde luego, con criterios diferentes. Está el proyecto de la Gran Ruta de la Seda, que es un proyecto de la de Dios, y además hay dinero, hay voluntad. Está un régimen político más bien autoritario, Más que bien, tiene sus aliados en el mundo en estos momentos. totalmente autoritario. Lo que pasa es que No, totalmente autoritario. Y tiene sus aliados en el mundo, sí, porque eso seguro, por interés económico hoy, porque no, y porque hay mucha gente que piensa que un mundo tan complejo es mejor que sea una pequeña dictadura. Te podría comentar algún día el libro de Penham y de la física social, el nuevo despotismo ilustrado que está creciendo, creo que ya lo he mencionado en algún momento. Sí, hay gente que dice, bueno, esto es una tecnocracia, un dominio de los técnicos, una tecnociencia vinculada a los poderosos y vamos a gobernar el mundo por su propio bien, porque esta gente no entiende, son problemas muy complejos y los resolvemos nosotros, ¿no? Entonces sí que es posible que eso sea que estemos ante una situación que vaya en ese sentido. Y luego la otra parte que a mí me interesa, me llama la atención, es que, y se ha visto una vez más, es decir, al final la humanidad, que tenemos todos claro, y las Naciones Unidas con la Agenda de Desarrollo, la Agenda del 2030, ¿no? De desarrollo sostenible, que es un propósito serio, interesante, ¿no? De coordinarse todos y con todas las limitaciones ya que tiene la ONU, pero entonces parece que va a quebrarse, que puede quebrarse en algún momento y que asistamos a otra situación en la que, bueno, sabes el que pueda, ¿no? Es decir, las vacunas, has visto que al final eso de repartir vacunas por todo el mundo, no. La viruela sí se ha erradicado en todo el mundo, ¿eh? sí, Y la pero poliomielitis prácticamente en todo el mundo. sí. ¿Por qué esta no? Bueno, Qué primero ahora están los intereses económicos, los intereses de las farmacéuticas, bueno, pues primero, entonces están intereses, los de cuando las les, farmacéuticas, que hay de lo mío, y los intereses particulares de los países, y al final el nuevo orden mundial un poco más coherente, un poco más solidario, pues está lejos de ser un logro, ¿no? Y la situación, bueno, podemos encontrarnos con que renazcan de otra manera un orden más fragmentado, sin liderazgo concreto, y el liderazgo más concreto que pueda haber en estos momentos, pero yo no les veo, o si les veo, no lo sé, son los chinos, ¿no? Y entonces, si tú lo que planteas, que los Estados Unidos, me voy a unir con Australia y el con Reino Unido. Sí. Reino Unido para luchar contra China, bueno, y la prueba de ellos es que lo primero que voy a hacer es darle submarinos nucleares a Australia. Obviamente, el planteamiento que tiene no es un planteamiento de vamos a hacer una reunión de amigos para resolver conjuntamente los problemas y deliberar constructivamente con nuestros rivales. No, 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 no. Es decir, bueno, hablamos, pero mientras tanto tengo submarinos nucleares y, por cierto, si en la conversación las cosas no van mal, ya sabe quién tiene más fuerte, quién la tiene más grande, ¿no? Y quién va a dar la bofetada más fuerte. Bueno, yo creo que sí está avanzando esa novedad y la Unión Europea no sé qué va a quedar de nosotros. Se ha quedado fuera del juego una vez más, ¿no? Europa se queda una vez más fuera de juego, ¿no? Bueno, seguimos siendo una gran potencia. Si nos uniéramos de verdad y tuviéramos cierta capacidad de... No lo sé.
eso es el problema de qué queremos construir de Europa, que no está claro. Bien. Lo dejamos aquí por Sí, hoy. lo dejamos aquí, si te parece bien. Es un tema que podemos continuar otro día. Le vamos a poner un poco de música y continuamos en unos momentos con otras historias. Félix, los fascismos están creciendo. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Crecen o son manifestaciones puntuales que un poco nos preocupan o nos asustan o nos hacen que nos hagamos estas preguntas? ¿O solo son también manifestaciones cara a los medios de comunicación? ¿Siempre han estado ahí pero estaban callados? ¿Qué pasa? Todo esto a raíz quizás de lo último que hemos visto en Chueca, ¿no? Ahí Sí, en Madrid, ¿no? Chueca es un espectáculo, como dicen los en inglés, pues la palabra no tiene traducción en español, una performance, ¿no? Sí, Una intervención, una actuación pública, ¿no? Provocadora, absolutamente provocadora, de gente ajena a un barrio que entra en el barrio. Esto no es una movilización dentro del barrio, ¿eh? sí. Porque en la Comunidad de Madrid tenemos, y supongo que en todas partes, no sé, en Valencia, pero hay algunos barrios en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Yo estoy pensando, por ejemplo, un pueblo al que yo voy en verano con frecuencia, el Collado Villalba, que en verano tiene casi 150.000 habitantes y en invierno 60 o 70.000, le llaman la capital de la sierra, ¿no? Y tiene mucha vida. Y hay un barrio en concreto que se llama El Conoral, en que la mitad votan a Podemos, más o menos, me explico, y la otra mitad son fascistas. No, perdón, la mitad son fascistas y la otra mitad son musulmanes, negros, etcétera. Es una combinación entretenida, van al bar juntos, creo. No sé si se pegan de vez en cuando, pero no, ahí están, ¿no? Y son una primera cuestión, yo sí que creo que hay algo que a mí me parece que siempre ha habido, ¿no? El fascismo tiene un cierto atractivo para dos tipos de, de personas, ¿no? Algunas élites intelectuales de alto nivel. Mm. De hecho, hubo intelectuales que apoyaron el fascismo español, ¿no? El italiano y el nazi. O sea, Pero un cierto atractivo, ¿por qué? Porque son fascistas. Y porque ya está. de alguna manera hay la teoría es un poco nietzscheana, los superhombres, los buenos, los fuertes, ¿no? Los que no tienen por qué mirar y ayudar a los pobres desgraciados, ¿no? Los ayudan de otra manera, ¿no? Los ayudan más bien porque les sobra voluntad de poder y me explico, es decir, sería un poco, y sí lo hubo, intelectuales apoyando al nazismo hubo por un tubo, ¿eh? Sí, No dos o tres, y también evidentemente tiene un apoyo de gente de élites del poder, ¿no? En este caso menos porque tampoco hay, las élites del poder proceden fundamentalmente de un enfrentamiento de clases, pero es que en este momento no hay lucha de clases. La lucha de clases está debilitada a unos niveles sorprendentes. Entonces, no es unos fascismos que los arma la gran capital para que acaben con los socialistas y con los sindicatos y con los comunistas y luego ya van acabando con los que quieran, ¿no? Que eso fue la fórmula en definitiva de Mussolini, de Franco y de Hitler, ¿no? Y de Petén, hubo más líderes, y el Dollfuss en Austria primero, o sea, que hubo en toda Europa, ¿eh? O sea, que aquí no vamos aquí a apuntarlos, a unos ganaron y otros no. Entonces, quiero decirte una parte, y en esto yo creo que es otro del origen. Yo sí que pienso que hay dos fuentes de este fascismo. Uno es no la lucha de clases, pero sí que es el crecimiento de las desigualdades y el crecimiento de gente que está perdiendo mm, y se siente desasistida. sí. Y no ve ni sindicatos que luchen de verdad, ¿eh? Y no ve partidos que defiendan la clase. Y por ello se arriman a los Se que cabrean, se se cabrean cabrean. y se van al otro lado y Y decir, se pues van a vociferar y se van eh, a promete quien les salvarlos. Sí. primero, salvadores, les señalan enemigos concretos, los políticos. Ese era un discurso clave del franquismo, ¿te acuerdas? Los políticos son corruptos. Sí, sí, Ese lo escuchas ahora en cantidad de gente, sí. incluso en nuestros ambientes, ¿eh?
Cuando dices tú, oye, cuidado, los anarquistas debemos decir una cosa un poco más fina, ¿no? Más elaborada. No decir que todos los políticos son unos corruptos, eso no... Y al final te cargas la política y el anarquismo es una propuesta política, a ver si no nos liamos todos. ¿Eh? Y al final te estás haciendo la harakiri, ¿no? Entonces, por un lado, ese discurso, pues les va. Yo estoy, por cuestiones familiares, tengo un grupo que hay unos cuantos de extrema derecha, y por este discurso lo repiten a estas otras. Yo tengo que salir en defensa. Bueno, me pasaba cuando era jovencito con parte de mi familia, que defendía a Felipe González. Una comida que están diciendo barbaridades de Felipe González, pues yo, joder, le defendía. No sé si me explico. Decir, no te pases, guapo. Aquí yo, es decir, tengo escalas de enemigos. Y esto, luego, Felipe González no es mi amigo en otro contexto, pero en este contexto lo voy a defender. Porque no tengo que consentir ni eso. Entonces, ¿qué? Es una parte. La otra, entonces, esta especie de empobrecimiento, la desigualdad está creciendo, hay gente que lo está pasando mal. Está viviendo en condiciones complicadas. Y de pronto percibe cosas tan raras, pues como que las lógicas identitarias se han puesto por delante de las lógicas de clases. La clase social ya no es lo que importa. La clase social como pertenencia al grupo de las personas oprimidas y explotadas, dominadas y explotadas, ya no es el hilo conductor de la lucha. Ahora, en todo caso, hay un interés por las dominadas, pero en lógica identitaria. Entonces, por descontado que aunque tú y yo nos sumemos absolutamente a las luchas identitarias de, por ejemplo, la de género, la igualdad de género, evidentemente, o la lucha para que no se margine, se machaque a la gente homosexual, a la gente transexual, por descontado. ¿Dónde hay que firmar? Que yo me apunto. Pero que eso sea el caballo de batalla que se ve más, pues entiéndeme, eso es complicado. Eso es complicado. Porque dices, usted se está despistando, ¿no? A Al ver, final, explica un poquito más eso. sí, muy, muy concreto. Es decir, yo tengo dos ejemplos muy concretos en este país. Esquerra, cuando llega el momento de la verdad, vota identitario. Vota nacionalismo catalán e independencia. Y lo pone por delante de otras cosas. Por delante de otras cosas. Y la CUP, incluso sin más puras, termina diciendo que, bueno, con tal de que no esté Puigdemont y el Artur Mas, que vale. Que vota un gobierno en el que está Junts. Sí, Pero sí. si eso es fascismo. O casi. ¿Me explico? O es el ala derecha del PP. ¿O no? Sí, El Junts. sí, sí, en catalán, pero El ala derecha del derecha, PP. sí. Y la Esquerra Republicana, de pronto, el proceso va por delante de otras cosas. Pues tú mismo, criatura, si haría pena, si no importa, ¿no? O tienes que la tarea más brillante de alguna de las más brillantes de los que están en el gobierno más de izquierdas ha sido, que me parece bien que lo consigan, la ley de, bueno, el anteproyecto de ley de igualdad de género y esas historias, que está en proceso, tienen que aprobarse en las Cortes, y la ley de la eutanasia y lo de la vivienda duerme el dueño de el sueño de los justos y lo de, bueno, menos mal que el aumento salarial han conseguido eso por lo menos me parece bien, ¿no? Entonces dices, yo no veo aquí las hipotecas siguen campando a sus anchas. Dices, yo no, ¿dónde está aquí la lucha de clases? ¿Dónde está? A mí Es no me decir, lo me estás cuento. diciendo que la identidad de la gente ya no es aquello de pertenencia a una clase social, la clase obrera. No, no hay clase No, obrera. no se siente identificada la gente como Claro, no, tal, no forma grupo, no. claro, entre otras cosas porque no somos culpables los que estamos en sindicatos, somos víctimas. Entre otras cosas porque se ha fragmentado la cosa obrera, entre otras cosas porque se ha provocado lo que se llama los trabajos de mierda, entre otras cosas porque se ha precarizado el empleo a niveles, bueno, en Madrid en concreto, durante mucho tiempo, ahora la crisis en la pandemia, ¿no? Pero es decir, como los pueblos manchegos, andaluces y gallegos, no sé en Galicia, pero sobre todo los manchegos y andaluces, en que los campesinos iban a la plaza mayor del pueblo a esperar a que el señorito les contratara de madrugada. Iba sorteando, si eras un poco rebelde, tú no entrabas en esos trabajaban como esclavos toda la jornada, le daban una miseria y volvían.
Eso está ocurriendo en Madrid en la construcción y sigue ocurriendo. Hay unos sitios en Madrid donde hay inmigrantes, ilegales, gente desclasada, y ahí van. Y van y, bueno, consiguen que les contraten un día y se vuelven. O sea, eso es prioritario absolutamente. Pero esto fragmenta la conciencia. Los falsos autónomos. Es todo un mecanismo de destrozo de la identidad de clase. O sea, no es inocente esa situación. Y entonces, en ese sentido, es decir, esos fascistas surgen, por un lado, de esta gente que se cabrea, que está muy descontenta, y luego además que le han convencido astutamente. Yo no creo en conspiraciones, pero sí hay unos cuantos que luego lo ven y pues no me viene mal el asunto, ¿no? De que los enemigos, ¿quiénes son? No, tus enemigos, ¿quiénes son? Tus enemigos son los inmigrantes, que vienen, trabajan por nada y obligan a que a ti te paguen menos. Los menas son tus enemigos. Y se lo creen. Y se lo creen porque evidentemente con quien conviven estas de clase más humilde, menos favorecida, conviven con esos inmigrantes en los barrios. No conviven con los de clase media, ¿eh? O los trabajadores más o menos cualificados. Y entonces, claro, el que le quita el puesto de trabajo o entiende que se lo quita, el inmigrante se lo quita al obrero no cualificado que no consigue un empleo estable ni por casualidad. Entonces, identifica ese enemigo y eso va alimentando una bicha de tipo fascista. Si luego tienes un problema evidente, es decir, otros dos problemas que a mí me parece que están alimentando esa bicha es el individualismo radical. Se ha destruido, es decir, el proyecto del neoliberalismo ha identificado el bien y la felicidad con que yo decido que eso es bueno. Y mi libertad es individual, lo que me da la gana. O sea, Ayuso es uno de los no. Hacer lo que me da la gana. Pero señores, eso es la antítesis de la libertad. Eso es el arbitrio. Eso es ser arbitrario, no libre. Y la palabra arbitrario es la destrucción del libre albedrío. O sea, el albedrío es que tienes derecho a elegir. Ser arbitrario es que eliges y decides como elefante en cacharrería. Eso lo ha fomentado. Y entonces eso consigue una serie de gente que no vota fascismo, no vota a Abascal, pero sí la Ayuso. Que se sienta con Abascal y se siente identificada. Y luego viene la última parte que puede estar influyendo como más cultural, y es no se ha construido realmente en estos momentos un relato de la masculinidad no opresora. Es decir, hasta ahora de alguna manera los hombres blancos heterosexuales, ¿verdad? Sí. Éramos los jefes de la banda y nuestro papel estaba muy claro en el mundo y sabía lo que teníamos que hacer. De pronto, en cuanto te das la vuelta, casi tienes que pedir perdón por ser hombre blanco heterosexual. No sé si me explico. Yo no, porque yo me he buscado la vida pero la gente no ha construido, y hay mucho masculino profundamente resentido y que se siente mal, porque necesita un discurso que le diga, ¿y qué viene? Viene el que le resucita todos los fantasmas machistas. No, hombre, vamos a construir un discurso del varón distinto, del varón distinto, no me líe usted. Pero entonces toda esta gente alimenta también la bicha fascista. Sí. Por eso su odio a los homosexuales. Que pone en cuestión lo que es lo dominante estadísticamente, la bisexualidad, el dimorfismo sexual, el macho, la hembra, toda esta historia, ¿no? Que, bueno, sí, claro, es el 90%, pero es que luego hay otros que no lo son. Y además, incluso ese 90%, cómo se vive, se puede vivir de muchas maneras. Y se está intentando construir un relato, pero un relato en el que falta construir a nivel popular, ¿verdad? Un relato, yo creo, que tenemos que construirlo entre todos, de qué es ser un hombre en estos momentos. ¿Qué es ser un hombre? Cuando yo era pequeñito, los hombres no lloran, ¿te acuerdas? Sí. Y otra serie de cuestiones, ¿no? Y cuando tienes que pegarte, había una serie de ritos que te identificaban con.
Y si no te pegabas, y si llorabas, eras una amenaza, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ese discurso luego compruebas que no era bueno. ¿Eh? Y lo vives. ¿Eh? Y a continuación dices, bueno, ¿y ahora cuál es el discurso? ¿Cuál es mi puesto? Y entonces la gente, y encima la gente, los hombres, digo, y yo creo que toda esa magma es lo que alimenta que unos cuantos avispaos estén viviendo, porque estos además están viviendo, los Abascal y compañía sacan pasta, cobran todos los meses. Sí, Y vienen bien en algunos momentos, incluso para la izquierda gobernante, vienen bien como fuerza de choque, ¿no? Porque bien, no como tenemos miedo a los fascistas, vota a mí a los de Podemos y a los de, ¿no? O al PSOE que nos vamos a cenar. No votes al PP que está muy cerca. No sé. Así que a cada cual le beneficia como le beneficia, ¿no? bien, es un tema interesante y podemos volver sobre él otro día porque ha sacado al final construir una nueva masculinidad, eh, pues no deja de ser casi para charlar sobre él más de 15 minutos. Lo dejamos Posiblemente, sí, aquí, sí, es un tema importante. es un tema interesante. Lo dejamos aquí y ponemos un poco de música y volvemos Me enseguida. parece bien. Y el tercer y último tema que vamos a hablar es sobre Kropotkin. Tampoco vamos a ser muy originales porque este año se está hablando mucho de Kropotkin, se han editado más libros, ha habido charlas, conferencias, etcétera. Tú también has escrito un artículo que yo he leído, interesante, un poco largo para los que les gusta leer poco, pero que vale la pena que lo leamos, que lo lean, los que no lo hayan leído, si te parece bien lo puedes poner, o a lo mejor ya lo tienes en tu web, no lo sé, si está por ahí, o si no, en tu web, te quiero decir, en tu Facebook, o si no lo puedes poner en el grupo de oyentes o en algún sitio. Kropotkin y el apoyo mutuo y sacar varios temas a relucir. A mí me ha interesado uno que te comentaba a micrófono cerrado y que insistes, no es en lo que más insistes, porque hablas de muchas cosas, de Kropotkin se puede hablar mucho, ¿no? Pero hablas del apoyo mutuo y hablas del anarquismo y la ciencia. Y yo te decía más o menos que siempre se había considerado, siempre se había dicho que, bueno, lo científico aquí había sido Marx y el marxismo y los marxistas y, bueno, y los anarquistas, bueno, eh, habían leído unos panfletos y tal, pero eran, de científico tenía poco, lo suyo, sus teorías y demás. Yo no quiero que empieces por ahí, pero quiero sí que me gustaría que lo tocaras, pero háblame tú de Kropotkin y lo que cuentas en ese artículo. Yo te decía, conviértelo el artículo en radiofónico. Pues Ya. vamos a ello. Bueno, el artículo no está publicado todavía, pues te lo he mandado a ti porque eres amigo y tienes privilegios. Ah, Pero bueno. el artículo es que el libre pensamiento, que además creo que lo propuse yo, bueno, en cualquier caso fue colectiva la propuesta. No sé si se me ocurrió a mí o a otro, pero estábamos todos de acuerdo, que había que dedicar un número a Kropotkin en la revista, un monográfico. Sí, Y entonces nos quedamos Dolores Marín, que tú la conocerás, seguro que has sí, trabajado con ella. nuestra audiencia también conoce a Dolores. Claro, Sí. es conocida. Y yo, éramos los coordinadores del número. Entonces yo me ofrecí a escribir un artículo porque a mí Kropotkin para mí es junto con Bakunin en otro sentido y luego ya Ricardo Mella posiblemente, Alex Santillán son los pensadores anarquistas que más me han impactado en mi formación anarquista, Mm, quiero decirte. mm, Y entonces, especialmente Kropotkin me parece, bueno, a mí ya a muchos, les parece quizá la persona más lúcida dentro del anarquismo, la más completa, la más porque tiene una formación muy potente y se lo ocurrió. Y además fue muy militante. Entonces, yo en este artículo lo que planteaba era la tesis central del libro de Kropotkin que a mí me impactó más, que fue el apoyo mutuo. mm. No diría que es mi libro de cabecera, pero es uno de los libros que se me quedó grabado profundamente en mi cerebro, en mi mente, como quiera llamarlo, ¿no?
Y entonces, y sobre todo cuando yo empecé con la lectura, todavía las tesis de Kropotkin del apoyo mutuo como factor de la evolución se considera una chorrada de anarquista. Sí, De que un príncipe ruso que no sabía bien de qué hablaba y tal, ¿no? lo que molaba era Darwin, ¿no? Y Era Darwin, que Darwin, ¿y por qué no molaba? Porque Darwin, lo que dice Kropotkin tiene, se puede, lo dice también en parte Darwin. Lo sí, que pasa es sí, que Darwin lo que terminó cuajando por su manipulación ideológica por Thomas Huxley bueno, y la política sí. imperialista británica, ¿no? Fue la lucha por la vida y el triunfo de los mejores. Quizás Esto es a lo que Darwin podríamos decir que lo estropeó un tanto. bueno, había, Huxley. es decir, Stalin y Lenin estropearon a Marx, pero porque Stalin y Lenin ya estaban en Marx. ¿Me explico? Y de Sí, alguna manera el imperialismo británico estropeó a Darwin y Huxley y otros, porque ya estaba en Darwin dicho algo, ¿eh? sí. O sea, la gente tampoco se inventa. Lo que pasa es que Darwin decía más cosas, ¿no? Pero triunfó esa vertiente de la lucha por la vida y el triunfo de los más fuertes. Y luego, entonces, decir aquello en ese momento, es una de las cosas que digo yo, me parece en el artículo, es decir, si hay una expresión que te define como anarquista, que menciones el apoyo mutuo en vez de la solidaridad. Hay que hacer una sociedad basada en el apoyo mutuo. Este es anarquista. Sí. Pues no lo decimos más que nosotros. La gente dice en la solidaridad, en el bien común, en el amor al prójimo. Cada cual va con su. Pues si digo, hay que hacer una sociedad en el amor al prójimo, dice, mira, ya está para aquí el católico, ¿no? Si Sí. es apoyo mutuo, no está el anarquista, vale. Pero los científicos no. El anarquismo no había entrado en la academia, o sea, no está, además prácticamente no ha estado nunca. Posiblemente porque después de lo que dijo Bakunin de la academia es difícil meterse en la academia, ¿no? Los cursos Marín. ¿Qué dijo Bakunin de la academia? Lo decía que era gente presuntuosa que se creía dotada de conocimiento y con derecho a imponer sus criterios. Es decir, Así le metió el dedo en los ojos y. claro, le metió muy, muy de guapa la tecnocracia actual, ¿no? Que vienen Vale, los expertos, los expertos me los paso por donde hay que pasarse. vale. Eso fue muy duro, de hecho se ha cuajado, ¿no? Y luego además, decir, de alguna manera. Entonces, Bakunin es todo lo contrario. Bakunin es una persona que cree en la ciencia básica. ¿Te La refieres ciencia básica es aquella que dice, mira, hay que emplear la razón, estás hablando hay que investigar. De Bakunin o de Kropotkin? Kropotkin, perdón, Kropotkin. Él Kropotkin. había estudiado a alto nivel, o sea, Sí, 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 era un pertenecía geógrafo. a la nobleza rusa, casi a la nobleza, el príncipe, ¿no? Había hecho una formación excelente y además su primer trabajo fue irse a Siberia y actuar rápidamente como geógrafo, antropólogo, zoólogo, una serie de cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, y era una formación exquisita, publicaba en revistas científicas, era una autoridad reconocida en geografía con Reclus, los dos eran, bueno, eran los geógrafos. Lo que pasa es que el anarquismo no cuajó y sin embargo la academia sí se llenó de marxistas. Supongo que como vanguardia consciente del proletariado, expresión que nunca diría un anarquista, salvo que estuviera con intoxicación etílica, ¿verdad? Claro, nosotros sí, yo es que soy la vanguardia consciente del proletariado y voy a educarles a los proletarios que no saben lo que quieren. Un anarquista, un momento, mande, no me cuentes tu vida. Entonces, quiero decirte, y a mí me interesaba, en el artículo que intento es recuperar la idea de Bakunin me ha hecho leer mucho, porque resulta, tenemos la enorme fortuna que ahora en Internet puedes conseguir casi todo lo que escribieron. Casi todo lo que escribió Bakunin en inglés, pero también mucho en español. Y en concreto hay un libro suyo de los últimos que escribió, que es sobre ética y moral, que lo puedes encontrar cualquiera, empieza a escribir y te sale el libro. Son 200 y pico páginas en español, muy bien. Entonces, la tesis suya era esa, decir, no, mire usted, no se líe. Tiene dos tesis muy sugerentes. Es lo que pretende fundamentar, tiene un artículo muy pequeño, muy bonito, ¿por qué hay que ser bueno? ¿Por qué hay que ser bueno? Es la pregunta del millón, es decir, ¿en qué fundamenta usted la moral? ¿Por qué hago lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, aunque no me gusta hacerlo? ¿Por qué hago lo que quiero y no lo que me gusta? No sé si me explico. La ética en principio es que, mire, es que toca ser bueno.
y me gustaría salir corriendo, me gustaría no dar la cara, me gustaría no comprometerme, pero me ha tocado y no me puedo marchar. No sé, eso es al final el núcleo de la moral, ¿no? ¿Por qué haces lo que debes? Y no te dejas llevar, etcétera. Entonces, él lo fundamenta, por un lado, en sus estudios biológicos y dice, no, no, mire usted, porque es un factor de la evolución. Las especies que han salido adelante son las especies que han sabido cooperar. Y eso se ve en el mundo animal. Pero es que además lo he visto, decía él, lo he visto en los pueblos de Siberia. Pueblos no contaminados por la cultura occidental, por el capitalismo avanzado. No, no, no. Y son gente que es solidaria. Sobre todo solidaria en contextos de... Siberia no es precisamente el paraíso en la Tierra, ni es un sitio especialmente amigable, ¿no? Más bien todo lo contrario. Igual con el cambio climático se convierte en un Edén, pero ahora mismo es un sitio muy desagradable. Entonces él ve eso y dice, no, ese es el factor de la evolución. Pero es que además Bakunin añade otra cosa que es muy importante. Estás diciendo Bakunin concretamente, Perdón, Kropotkin, continuamente, perdón. y tienes que decir Kropotkin. Tengo que decir Kropotkin, tiene usted razón. Entonces Kropotkin añade una cosa más, y es que eso continúa, y es un historiador, entre sus muchas obras, es una historia de la Revolución Francesa, hizo una historia de Europa y desde el medioevo sobre todo para acá, haciendo ver la importancia de las comunas libres, solidarias, cooperativas, y cómo la cultura reforzó esa conciencia de que es cooperando como una ciudad o una comunidad se salva. ¿De acuerdo? Y entonces eso introducía una cosa que eso era anatema para el evolucionismo oficial. La manera más fácil de explicarlo es decir que la evolución no tiene fines. Es decir, las jirafas no tienen el cuello más alto para comer hojas. Comen hojas porque tienen el cuello más alto. Punto. Es al revés. Si has escuchado por lo del volcán en estos momentos, sí. El finalismo está arraigado en los tuétanos. Y dicen, la lava va buscando el mar. ¿Cómo que la lava va buscando el mar? ¿Cómo que la lava va buscando? La lava cae. Cae. Por leyes de gravitación. Porque el mar está más bajo, si no, no lo buscaba. Está más bajo y va por... No, es que va buscando. La lava no va. Bueno, no te digo ya ni siquiera los animales más superiores tienen esas finalidades tan profundas, no contar ya la lava, ya la risa, ¿no? Pero Bakunin sí insistió en que la finalidad importaba, incluso en la evolución, los fines que se buscan. Evidentemente, por eso la raíz biológica se completa con la raíz cultural, en donde ya sí que hay proyectos intencionales de seres humanos. Y los proyectos que logran que una civilización, una cultura, una comunidad subsista, salgan adelante. Y los que no son capaces, lo llevan peor. Entonces, eso es lo... Y lo interesante es que a partir de los años 80, en concreto hay un artículo muy curioso de Stephen Jay Gould, que es uno de los divinos de la izquierda evolucionista y tal, que dice, oiga, que Bakunin cuando decía esto del finalismo no es que era un ignorante. Primero, ya lo decía mucha gente en su momento, científicos, se discutía, y él estaba apoyando una posición científica. Y luego además que tenía razón. Es que en estos momentos, prácticamente, en las ciencias que estudian de dónde surge el comportamiento moral, la etología de los animales, la evolución, de dónde ha aparecido, los psicólogos que estudian el desarrollo humano, te dicen todo lo mismo. Mire, es que la solidaridad es un factor de supervivencia. Somos solidarios porque se nos va la vida en ello. Y tanto es así que el niño nada más nacer, o sea, eso que filogenético, las especies que más han cooperado han superado mejor las dificultades y han salido adelante, lo ocurre con los niños. Los niños desde que nacen son solidarios y eso va creciendo, claro. Entonces, a mí me parece no resuelve todo, pero me parece una aportación sustancial que en estos momentos me gratifica saber que cuando defiendo esa tesis no hace falta que cite a Bakunin, a Kropotkin, pero lo vuelvo a citar, lo sigo citando, sino que en definitiva puedo citar a toneladas de gente.
Sí. a la mayor parte de los científicos medianamente serios que dicen lo mismo, porque está comprobado. Y si bien es cierto que luego cuando llega el momento de la verdad, y termino con esto, es decir que los anarquistas, aunque sabemos estos principios, ¿verdad? Luego no nos ponemos de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Mm. Quiere decirse que Kropotkin es un caso famoso por su apoyo a los aliados, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que le costó mucho disgusto y él mismo se arrepintió posteriormente. Pero, bueno, las batallas entre anarquistas son famosas, tampoco somos... Porque no es tan fácil. Luego, aunque estemos todos de acuerdo con el apoyo mutuo, ¿cómo concretas aquí y ahora la configuración del apoyo mutuo? Ya no es tan sencillo. Pero vamos, Kropotkin yo lo recomiendo, sí, me parece una de las mentes más lúcidas. Ya te digo, este libro que lo podéis encontrar en internet, el de la ética, que es un conjunto de artículos, igual que el apoyo mutuo es un conjunto de artículos que fue escribiendo, luego el de la ética, que ya escribe poco antes de Pero la morir. ética no la llegó a terminar, solo Un escribió tomo sí, el segundo tomo no. el segundo Terminó tomo, un no lo tomo. llegó. Y además Y dijo no lo que terminó no, del todo, fue uno que lo recopiló todo y lo centró. Y el segundo tomo, como Kropotkin prohibió expresamente que se que lo hiciera, ¿no? hicieran, no se publicó. Sí. Quería haberlo hecho, pero había una petición de Kropotkin que esto no se publique, porque no le daba visto bueno yo y no se ha publicado. Y entonces el otro sí se publicó y bueno, es francamente bueno, sí, interesante. Muy bien, Félix, pues aquí lo dejamos, ¿te parece? Me parece bien. Me parece Volvemos bien. a oírnos la semana que viene si no pasa nada y todo va bien. Y Esperemos que seguimos sí. hablando de historias parecidas a esta o como esta o incluso mejores o cosas que nos hayamos dejado pendientes. Muy ¿Vale? bien, me parece muy bien. Muy bien, Pues que tengáis todas y todos un buen día y mucha igualmente. suerte. Que haya mucha salud y que vaya bien. Bien, ya nos hemos ido Vale. de la radio y de aquí nos vamos enseguida también. ¿Qué te iba a decir? Que has dicho un montón de veces lo de Bakunin en vez de Kropotkin, pero la gente no Sí, habrá entendido. Bakunin y bueno, Kropotkin. Vale, pero en fin. se perdona, ¿no? Porque como ya está, Se estoy más perdona que no, que Kropotkin. Kropotkin, Kropotkin. Muy bien, Félix. Y sobre la ética, yo tengo un librito que se publicó en los años. Mierda, con perdón. Míralo. Es de tu amigo, además, Carlos Díaz. Bueno, el prólogo de Carlos Díaz. ¿Lo ves? Sí, ¿y ese de quién es el libro? Sí, la moral, ¿quién es el autor? La moral anarquista es una recopilación de. Arturo de Kropotkin. Sí, 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 Kropotkin. Prólogo de Carlos Díaz. Mira, Y ese supongo que lo tuve yo en su momento y lo habré perdido. la Biblioteca Júcar de Cultura. Sí, 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 sí. Y está Yo publicado. la tesis doctoral mía me la dirigió Carlos Díaz, Sí, en la bueno, práctica, sí, yo no sabía oficialmente. que lo conocías. Y bueno, es una edición del 77. Sí. ¿Eh? Lo que pasa que leer esto con esta letra y a mi edad ya hay que echarle moral. Porque, Sí, bueno, a mí me ha pasado, yo tengo en esa colección, por ejemplo, el de Guyot, de mm, la ética de Guyot, que es uno de los que sigue Kropotkin. mm, Y sí, el otro día, y tengo los de Ricardo Mella sobre moral y el amor mutuo me parece que se llama, o el amor uno de Mella, y intenté leerlo y se me caía, es que era dificilísimo, una calidad de impresión realmente deplorable. eso es la pena a veces de estos libros, que entonces con 20 o 30 años, pues le echabas el Lo que diente, pasa es le que echabas. ahora, yo te digo que yo me he llevado una sorpresa porque para preparar este artículo, pues claro, revisa lo que has leído en su día y lees cosas nuevas. Y bueno, lo que hay en Internet es espectacular, ¿eh? Sí, ahora hay muchísimas cosas, Sí, muchísimas sí, cosas. es casi todo, vamos. Eh, El libro este que te estoy diciendo, el que editó al final Lebenov, no sé cómo se llama el que lo hizo, eh, ese, hay dos o tres sitios de acceso, te lo bajas y te lo lees, vamos, en ujú. PDF.
En PDF Se puede, hay muchísimo en internet. Sí, se señor. puede leer muy bien, ¿no? Y más que tendría que haber todavía, porque es una de las grandes ventajas de Internet, ¿no? Que ha puesto eso está al acceso de cualquiera. Pero claro, sobre todo hoy día yo te digo que lo interesante es curioso eso de que, de hecho, descubrí, buscando para este artículo en concreto, el artículo este citado de Gould, que es Sí. una de las vacas sagradas del evolucionismo y tal, bien pensante de izquierdas, quiero decirte, y sorprendió verle que hay un artículo suyo, una revista científica, que me lo bajé y lo estuve leyendo, defendiendo a Kropotkin. Vamos, defendiendo sobre todo que era un científico y era bueno. Sí, 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 sí. Que no era un ideólogo, que estaba haciendo ciencia. Sí, sí. De hecho, una discusión que he tenido con este artículo es que mi querido amigo y compañero vamos, sobre todo compañero más que amigo de Libre Pensamiento, Tomás Ibáñez, Sí. es un anticientifista realmente notable, ¿no? Y entonces va más en la línea del Foucault y de el otro de Feyerabend, No el lo conozco. anarquismo científico. Es un teórico. Esto es que dice que todo es social, todo es social. Sí, claro, todo lo que es social, no te jodes. Sí. Después de decir esta brutal, digamos algo más serio, porque si no, la liamos, ¿no? Es decir, que te pasa lo mismo cuando si el patriarcado es universal, como dicen, y es bastante probable, tiene pinta que no es cultural, ¿eh? Yo aviso, aviso al colectivo. Tiene pinta que es cultural porque es una cultura, pero si está en todas las culturas es que está arraigado en otra cosa que no es la cultura. ¿Me explico? ¿Te explicas? Si no, no sería una pauta de comportamiento universal. Ya. Si no, no sería una pauta de comportamiento universal. Y la maldita costumbre de las guerras matar a todos los hombres del enemigo y quedarse con las mujeres para que sean esclavas y máquinas sexuales, eso lo han practicado casi todas las culturas. ¿Eh? Y dices tú, uy, 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 qué mal huele, qué mal huele, qué mal huele. Qué mal huele. La biología qué traidora es. Pero claro, a Tomás le mencionas que hay algo biológico y te mata. Bien. Bueno, chaval. Oye, está bastante cuidado, ¿eh? Tenía aquí lo de los 15 minutos. Sí, sí, ha estado bien. Ha estado bien. Has portado. Si no, no nos da tiempo a Me poner más. parece bien, nada más. Yo creo que no hay que hablar tanto. Sí, no, porque si no, una hora seguida sin música, hay gente que lo puede seguir, gente que no, gente que Claro, sí. yo soy de los que opina que vamos, lo opino yo, mi propia experiencia, pero me baso en estudios que dicen los psicólogos y me parecen fiables de que la atención humana más de 25 minutos no. Claro, entonces se despistan y a lo mejor hay algo bueno a los 40 minutos y dicen, "Ah, A no ser que ya estés muy activo, que puedes aguantar un poco más tiempo, pero no. Yo cuando trabajo cada hora y media paro. Me voy a dar un paseo por la casa, cualquier chorrada. Muy bien, feliz. Bueno, un placer volver a verte, criatura. Igualmente, señor. Ya te he visto en pantalón corto ahí subiendo por la sierra, y yo, hostia, el Félix ahí, Sí, pinta mira, de... me subí 3.000 eso en una semana. Bueno, lo subías poquito a poco, descansando. Que, No, 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 lo subí en tiempo normal, con una promedio de 4 kilómetros por hora, que para subir montaña es un buen promedio. ya. Vacía. Bueno, te voy a dejar que me están llamando. Vale, ¿Vale? vale, chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego.